Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Agradezco pues a la profesora Isabel, al profesor Oscar, que me hicieron directamente la invitación para el día de hoy. Voy entonces a permitirme presentar. ¿Me confirman si allí se ve la presentación? Sí, señora, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar, pues voy a hablar de este tema, pues que he venido como trabajando, que lo hemos titulado Enseñanza-Aprendizaje de la Anatomía Humana. Mi nombre es Sonia Osorio, yo soy profesora de la Universidad del Valle, específicamente de la Facultad de Salud. Esta Facultad de Salud, pues está ubicada en el suroccidente colombiano y nosotros tenemos 7 pregrados y 70 programas académicos. Es una facultad, es la segunda más grande de la Universidad del Valle, después de la Facultad de Ingeniería. En esta Facultad de Salud nosotros estamos organizados por escuelas. La Escuela de Ciencias Básicas es donde está el Departamento de Morfología y allí en el Departamento de Morfología nosotros estamos organizados por áreas y el área de Anatomía Humana es en la que pues estoy trabajando actualmente. Esta área de anatomía humana, pues nosotros contamos con un laboratorio de anatomía. Por aquí estamos viendo el Museo de Anatomía. Este museo es el que tenemos y pues en este momento nos encontramos reestructurándolo. Contamos con un área de embalsamamiento y un anfiteatro. ¿Sí? Todos estos espacios pues se están reorganizando. Allí pues llevo algunos años, yo soy de formación fisioterapeuta, luego hice la maestría en ciencias biomédicas, específicamente en anatomía humana, y luego pues interesada, digamos, en conocer más sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, específicamente en el área de anatomía humana, decidí participar en el doctorado en educación de la Universidad del Valle también. Digamos que esto fue como respuesta a un interés muy personal. Cuando empecé a ser profesora, pues me inquietaron muchas cosas alrededor de la enseñanza, del aprendizaje, de la interacción con los estudiantes. Entonces, digamos que esa motivación pues me llevó a inclinarme en comprender mucho mejor esta relación profesor-estudiante y eso hizo pues que buscara como involucrarme en estas áreas de educación. Entonces voy a contarles un poco el trabajo de investigación que adelanté sobre enseñanza-aprendizaje de la anatomía humana. Esta va a ser la agenda que voy pues como a llevar a cabo. Iniciaré con la introducción, hablar un poco de la investigación y finalizaría pues con parte de la discusión y las conclusiones y escucharlos pues a ustedes para esta conversación. Para iniciar entonces, pues esta investigación de enseñanza-aprendizaje de la anatomía inició haciendo una revisión de 4 aspectos importantes. El primero sobre la historia de la enseñanza de la anatomía, investigaciones que se habían hecho realizado alrededor de esta temática, lo que se encontraba en los diferentes artículos, libros, textos, tesis, una revisión de diferentes textos, sobre todo los que utilizamos para enseñar en nuestra área, y una revisión de, digamos, cómo se ha dado la asignatura de anatomía en la estructura curricular específicamente del programa de medicina y cirugía. Estos aspectos pues se revisaron para, digamos, llegar como a esa pregunta de investigación. El primero, pues correspondiente a la historia de la enseñanza-aprendizaje de la anatomía, pues todos sabemos que inicialmente toda esta enseñanza se hacía a partir de, digamos, los escritos de Galeno, que venían a partir de disecciones y disecciones en animales, y esa enseñanza se hacía a partir de esos escritos que se tenían. Hasta el Renacimiento, pues todos sabemos que se genera un cambio en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la disección cadavérica entra, digamos, a ser muy importante en este proceso de aprendizaje. Vemos pues a Vesalio aquí en el centro de la clase y pues los alumnos alrededor observando este proceso de disección y aprendiendo a través de esta observación. Ya para el siglo XX, pues incluimos en la enseñanza-aprendizaje diferentes técnicas como la plastinación. En algunas universidades, pues, digamos, ya se está manejando de forma fuerte trabajar con estos modelos plastinados. Pero también, digamos que hay un interés de empezar a trabajar con imágenes diagnósticas como radiografías, endoscopias, que permitan también que el estudiante pueda comprender esa anatomía in vivo y pues tener como una comprensión de esa tridimensionalidad desde esta perspectiva.
Ya en este siglo, pues vemos como toda la realidad aumentada, la inteligencia artificial, pues actual y todas estas aplicaciones, pues empiezan a enriquecer también estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y digamos que se encuentran como dos grandes paradigmas para enseñar anatomía. Algunos pues defienden la forma de enseñarla por regiones, pues algunas universidades se inclinan por enseñar por región de cabeza, cuello, tronco, miembros, y de pronto algunas otras universidades se inclinan más por enseñar por medio de sistemas, otras lo hacen a través de casos clínicos o integrando diferentes asignaturas. Entonces, digamos que es como un recorrido a lo largo de cómo se ha manejado esta enseñanza-aprendizaje en estos pues, textos que se van revisando. En cuanto a las investigaciones, pues empezamos a ver que algunas investigaciones, la mayoría, empiezan a hacer estudios de tipo cuantitativo, en los cuales hacen comparaciones de grupos. A unos grupos, digamos, de estudiantes, los invitan a trabajar con realidad aumentada y luego comparan si la realidad virtual o la realidad aumentada es mejor, o comparan si las metodologías de disección y las metodologías con modelos son mejor. Y digamos que allí empezamos a ver diferentes controversias. Estos estudios lo que se preguntan es como cuál es la forma más eficiente de enseñar a aprender anatomía, cuáles métodos son los más adecuados para facilitar que se comprenda esta anatomía, pero allí empezamos a ver controversias en esas metodologías de enseñanza y en las concepciones que se tienen sobre esta enseñanza y aprendizaje. Algunos pues dicen que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas cuando enseñan con un método u otro, o digamos cuando algunos se inclinan más por los modelos anatómicos, empiezan a decir que son herramientas más efectivas para el aprendizaje, y otros estudios pues empiezan a decir que no, que es más importante la disección o que sigue siendo muy importante para ese proceso. Entonces hay cierta controversia alrededor de lo que se nos presenta en la literatura. Hay una tesis doctoral que se realizó en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta tesis evaluó a 19 profesores de diferentes países del área de anatomía humana, y en esta tesis, pues, digamos que se encontró que la mayoría de profesores conciben la enseñanza muy centrada en el docente, el aprendizaje muy memorístico en esta parte de la anatomía humana, y la evaluación, pues, digamos que se ha centrado mucho en la medición. Y en la conclusión de esta tesis doctoral, pues nos invitan a los profesores de esta área que podamos transformar nuestra enseñanza y pensarnos un poco más, digamos, esa enseñanza no tan centrada en el profesor, sino pasar a una enseñanza más centrada en el estudiante. Y también nos invitan a que el aprendizaje, pues digamos, pueda pasar a ser más creativo, más aplicativo, profundo e integrativo. Y la evaluación nos invitan a pasar de estar centrado en el método, centrado en la medición, a estar más centrado en el método o en el proceso durante el aprendizaje. También, digamos, se evaluaron los textos que utilizamos, estos textos, cómo proponen esa propuesta de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, y allí encontramos pues que estos textos son bastante transmisivos y digamos que conciben ese aprendizaje como la acumulación de contenido. ¿En qué sentido? Los libros de, digamos, de enseñanza-aprendizaje siempre pretenden o evalúan o hacen preguntas, o digamos que este conocimiento anatómico sería ideal conectarlo con hechos históricos o con experimentación que permita que el estudiante se haga preguntas o comprenda esta terminología, digamos, por qué se utiliza para ciertas cosas. Pero la mayoría de textos que utilizamos, pues, digamos, nos dan el conocimiento como algo ya dado. Digamos que es un sistema de etiquetaje, como lo dicen algunos autores, donde se dan los nombres de las estructuras y pues el estudiante entra a aprender estas diferentes pues vocabulario. Allí digamos que hay algo central, y es que en estos textos, para poder que el estudiante los comprenda, debe tener una comprensión muy fuerte de las ideas principales de la anatomía humana. Si él no tiene muy fuerte estas ideas principales, pues la lectura se hace vacía, puesto que cuando él empieza a hacer la lectura, pues no comprende lo que está allí expuesto en estos párrafos. También hicimos pues una revisión de cómo se ha dado la anatomía humana específicamente en algunos programas de la ciudad de Cali, como la Universidad ICESI, Javeriana, la Universidad del Valle. Específicamente en la Universidad del Valle, el semestre actual es el que vemos en color como naranja, y cuando inició medicina en 1951 en la Universidad del Valle, es el que vemos en color azul.
Inicialmente los estudiantes tenían la posibilidad de hacer disección cadavérica por 1 año. Actualmente los estudiantes pueden hacer disección cadavérica por 1 mes porque digamos que no hay disponibilidad de estas estructuras anatómicas para disección y lo que se hace es que ellos tengan como cierto acercamiento a algunas estructuras o algunas prácticas con órganos homólogos, pero no es posible que hagan una disección de cadáveres durante todo este tiempo. Anteriormente los estudiantes cursaban una asignatura que se llamaba dibujo anatómico, actualmente no cursan esta asignatura. Anteriormente la anatomía duraba 2 años, digamos que era una asignatura que se impartía alrededor de 2 años, actualmente dura 1 año, en este caso está dividido por 2 semestres. Anteriormente los estudiantes cursaban 40 asignaturas y actualmente ellos cursan 106 asignaturas. Entonces allí podemos ver pues que hay una mayor cantidad de asignaturas a las que se enfrentan los estudiantes, pero el tiempo y las estrategias de enseñanza-aprendizaje empiezan a ser menores, hay menor tiempo para aprender esta misma cantidad de contenido y de igual manera lo de disección y dibujo anatómico y todas estas otras estrategias pues empiezan también a ser menos usuales. Toda esta revisión de estos 4 aspectos pues, nos permitió plantear esta pregunta de investigación, la cual pues, nos permite preguntarnos de qué manera los estudiantes logran el aprendizaje de la anatomía y cómo la enseñanza y la evaluación pueden favorecer este proceso. Digamos que nos quisimos saber cuáles eran las dificultades para el aprendizaje y a partir de conocer cómo los estudiantes lograban el aprendizaje de la anatomía, poder enriquecer los procesos de enseñanza y de evaluación. El marco teórico en el que nos basamos, pues este marco se llama el conocimiento pedagógico del contenido. Esta teoría pues nos plantea que para enseñar, digamos que es necesario que los profesores tengamos varios conocimientos. Los profesores debemos tener el conocimiento de nuestra disciplina, evidentemente, el conocimiento de nuestra área, pero esta teoría nos dice pues que eso no es suficiente, que es necesario que los profesores también tengamos el conocimiento sobre los estudiantes. En este caso, que podamos conocer cuáles son las necesidades que ellos tienen para el aprendizaje, que podamos saber un poco sobre las motivaciones e intereses que los estudiantes tienen para aprender anatomía y las dificultades que se presentan en este proceso. Entonces, esta investigación, digamos, no se basó en todos los aspectos que nos plantea la teoría, que nos habla también de conocer muy bien los profesores, cuáles son sus creencias, qué conocimiento tienen los profesores de las estrategias evaluativas, de las estrategias de enseñanza, sino que nos vamos a centrar en el conocimiento de los estudiantes, específicamente en estas categorías de las que estamos hablando en esta parte inferior. Allí entonces nos planteamos el objetivo de comprender cómo los estudiantes lograban el aprendizaje y para ello pues nos planteamos unos objetivos específicos que era describir pues todo este grupo de estudiantes, sus aspectos sociodemográficos y el rendimiento académico, describir cómo era el proceso de enseñanza, identificar ese conocimiento sobre los estudiantes en cuanto a las necesidades, las dificultades, las ideas previas que ellos debían tener y a partir de ello, pues plantear algunos lineamientos para una propuesta que integre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en este curso, pues dirigido en este caso a medicina y cirugía. Para el diseño metodológico, pues este es un estudio de corte cualitativo en el cual se plantearon 4 fases. Para la primera fase se plantearon algunas encuestas y registro de notas para conocer un poco el grupo de estudiantes. Allí se plantearon preguntas como la edad, se tuvo en cuenta el estrato socioeconómico, algunos aspectos importantes de corte familiar, muchas preguntas para conocer a los estudiantes y a su vez iba haciendo un seguimiento de las notas que ellos iban teniendo durante todo pues el curso de anatomía humana. También se trabajó mucho en la observación participante, en este caso se hicieron grabaciones, para ello se utilizaron grabaciones en el anfiteatro, en el aula de clase, también se utilizaron algunas cámaras de Gesell en el cual podíamos observar lo que ellos hacían durante sus trabajos de aprendizaje, sus trabajos colaborativos, podíamos observar cuáles eran las preguntas que ellos se hacían, qué métodos eran los que más utilizaban para estudiar, qué herramientas de pronto eran las que ellos consideraban que les servían más, cómo se colaboraban entre ellos. Hacíamos pues todo un diario de campo en el cual
se va registrando todo lo que ellos hacen, todo eso se iba escribiendo y se van haciendo las reflexiones alrededor. Digamos que es un tipo de información pues, de corte muy cualitativo. Hicimos también entrevista a los profesores, para ello utilizamos la representación de contenido, que son preguntas que nos permiten saber los profesores cuáles son las ideas principales que tienen para la enseñanza de ciertos tópicos y cuáles son las estrategias que ellos utilizan para enseñarla y cuáles son las dificultades que ellos encuentran alrededor de esta experiencia. Tomamos fotografías durante todo el proceso y estas fotografías se fueron dividiendo de acuerdo a la categoría en la que nos interesara. Digamos, algunas fotografías correspondían a los métodos de aprendizaje, a las dificultades de aprendizaje, a la metodología de enseñanza. Entonces, como vemos, había gran cantidad de datos en lo que corresponde a los métodos de aprendizaje que, reportados por los estudiantes, a las dificultades también de aprendizaje y a la enseñanza de la anatomía desde el punto de vista del profesor. También se hizo pues todas estas grabaciones, entrevistas, y aquí tenemos pues los documentos del grupo de profesores, que eran 4 profesores, y por acá los documentos del grupo de estudiantes, que igual se iban clasificando sus respuestas y todo lo que íbamos llevando a cabo en el diario de campo para clasificar lo que pertenecía a las dificultades, a los métodos de aprendizaje y así sucesivamente. Toda esta información pues se transcribió, se documentó, se organizó en 118 documentos, se establecieron categorías de análisis que, digamos, estuvieron establecidos por la categoría o por la teoría del conocimiento pedagógico del contenido. Todo esto se codificó y se interpretó, se utilizó el programa Atlas TI para ayudar en esta codificación. Dentro de estos resultados, los voy a presentar con la discusión, pues encontramos por acá el grupo de estudiantes, eran 90 estudiantes, donde encontramos que la mayoría eran hombres, el 63%, el 36% eran mujeres en edades con un promedio de 18 años, ellos estaban cursando esta asignatura entre segundo y tercer semestre. La mayoría de estudiantes pertenecían a estrato 1, 2 y 3, pertenecientes a colegio público, la mayoría foráneos, algunos de ellos trabajaban, algunos indicaban un estado de salud regular y algunos de ellos, el 26%, ya habían cursado alguna carrera universitaria, ya fuera a nivel técnico, habían tenido experiencia en otras carreras, y esto fue un dato muy importante, porque cuando cruzamos todos estos datos sociodemográficos con el rendimiento académico de los estudiantes, pues encontramos que los estudiantes que ya tenían alguna experiencia universitaria eran los que tenían mejor resultado durante la asignatura, ¿sí? Entonces, allí digamos que estos primeros datos nos permitieron entender que todo ese curso de estudiantes, pues son estudiantes que son muy diferentes, tenemos allí una diversidad en la población, y en la medida que nosotros podamos entender toda esa variabilidad de los estudiantes, que ellos son tan heterogéneos, pues nos va a permitir comprender que deberíamos utilizar diferentes formas de aprendizaje para poder, digamos, abordar estas diferentes características. Allí entonces encontramos como muy importante que la falta de experiencia universitaria, un estado de salud regular, un bajo nivel de estudio de la madre, el que el estudiante trabaje y estudie, el si es primera vez que cursa anatomía y la procedencia de los estudiantes, pues digamos que son los que van a tener un mayor, digamos que van a tener un más bajo rendimiento académico, perdón, y esto nos puede dar pistas cuando tenemos ese primer curso de estudiantes de poder hacer estas preguntas y poder, digamos, tener una idea en cuáles estudiantes nos podríamos centrar, especialmente en estos que no tienen experiencia universitaria, y algunos estudios pues nos dicen que el rendimiento académico pues está influenciado por el nivel de estudios de la madre, puesto que digamos que se relaciona que la mamá es la que más se involucra en actividades escolares y que eso puede favorecer el desarrollo de ciertas actividades cognitivas. Otros nos dicen que los estudiantes foráneos también generalmente pues ellos se encuentran en este cambio de ciudad, están en la adolescencia, algunos nunca han salido de su casa, es primera vez en otra ciudad mucho más grande, y todos esos retos que empiezan a anexarse no les permite, digamos, concentrarse totalmente en estos procesos de aprendizaje y puede dificultarlo.
También otros estudios pues, nos dicen que el rendimiento académico cuando el estudiante es primera vez que estudia anatomía tiende a ser bajo, y esto pues es porque digamos que para cada estudiante la experiencia de llegar a esta nueva asignatura es única. Para algunos, digamos, puede ser maravilloso, retador, los puede motivar, pero para otros puede ser absolutamente abrumador este nuevo lenguaje, sobre todo cuando vienen pues de culturas donde no han tenido cercanía de personas que, digamos, puedan estar en el medio de la salud o que de pronto nadie en su casa ha estudiado o vienen de pueblos o de partes de zonas aledañas, pues digamos que va a influenciar. En el proceso de descripción de enseñanza, estos son dibujos que se hicieron a partir de fotografías reales, pues generalmente la enseñanza se imparte, el profesor utiliza diferentes imágenes bidimensionales y los estudiantes están al frente, pues atendiendo la explicación del profesor. Estas clases luego se ven complementadas, en este caso, por el laboratorio de anatomía. En este caso vemos cómo los profesores están señalados con la flecha negra y los estudiantes tienden a centrarse alrededor del profesor, digamos, volviendo a esperar que se dé de nuevo esa explicación que se realizó en el aula, de nuevo se dé con las piezas anatómicas. Digamos que hay como una frecuencia del estudiante casi siempre de quedarse en esta parte pasiva y que el profesor esté en el centro y ellos estar alrededor recibiendo esa explicación. Observamos también la evaluación, digamos que allí la evaluación vimos que los profesores pues consideran que evaluar es que el estudiante demuestre que entiende a través de un examen, ¿sí? Aquí digamos que vemos cómo los profesores a veces no ven la evaluación como cualquier pregunta que podemos hacer en el aula o preguntas que nos pueden indicar si el estudiante está comprendiendo, y eso nos puede hacer que desde la enseñanza podamos hacer cambios, porque la evaluación, digamos que no debería ser solamente para dar una nota alrededor del aprendizaje del estudiante, sino que también debería darnos información de cómo está haciendo ese proceso de enseñanza. Si en ese momento esa enseñanza pues me está diciendo que no estamos logrando ese aprendizaje, pues podernos pensar qué actividades podríamos realizar. Para los estudiantes también, digamos que ellos consideran que la evaluación son los exámenes y no lo consideran como preguntas o explicaciones que se pueden hacer alrededor, escritos, participaciones que nos puedan dar cuenta de cómo ese estudiante está comprendiendo esos temas que nos interesan. Allí entonces pues vemos cómo Brunstein en la tesis que conversábamos anteriormente pues nos invita a hacer esos cambios para, digamos, diferenciar estos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y sobre todo, digamos que unos autores nos hablan de integrar los tres. Digamos que allí hay una pelea muy grande porque pues muchos dicen que nos centremos solo en la enseñanza cuando hacemos investigación, otros que nos centremos solo en el aprendizaje, otros que nos centremos solo en la evaluación, pero definitivamente estos tres procesos están interrelacionados. Digamos que la enseñanza busca un aprendizaje y nosotros solo podemos saber si ese aprendizaje está por medio de una evaluación, pero esa evaluación debería también permitirnos a su vez poder reflexionar alrededor de ese proceso de enseñanza. Y cada que nosotros leemos sobre enseñanza nos van a hablar de los otros dos procesos. Cuando leemos de aprendizaje, a su vez nos hablan de enseñanza y evaluación, y cuando hablamos y leemos de evaluación, necesariamente nos van a hablar de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, pues se tomaron como tres procesos que están íntimamente relacionados. También encontramos allí las imágenes que se usan en los textos y que también se suelen utilizar en las clases, y allí vemos como algunos autores nos hacen una invitación a los profesores de evitar representar los individuos de una manera particular. Si nosotros vemos, casi siempre son personas caucásicas, y pues en el congreso que hubo ahora que estuvimos en Bucaramanga, vimos cómo hay una nueva tendencia de empezar a utilizar personas con otros tonos de tipo de piel, empezar a utilizar otras representaciones o personas que de pronto sean más similares a las personas de nuestra región. Entonces, allí es una invitación que también considero pues pertinente que podamos discutir más adelante. En cuanto al conocimiento de los estudiantes, entonces, digamos que pudimos clasificar o categorizar
cuáles eran las necesidades para ese aprendizaje que tenían los estudiantes, los métodos de estudio que ellos utilizaban, las motivaciones que ellos tenían para aprender anatomía, las ideas previas que eran necesarias para comprender estos textos, las dificultades y algunas emociones que se empezaban a presentar durante el proceso. Voy a profundizar un poco sobre las necesidades y dificultades, entonces por aquí no sé si alguien quiere ir abriendo el micrófono y me ayuda con esta lectura y podemos pues también como ir participando. Entonces no sé por allí, Andreita que la vi, el profe Fernando, el que quiera. Dale, yo te ayudo. Bueno, dice lo primero, lo más difícil de comprender o de aprender personalmente fue encontrar un método de estudio. Estas son algunas alocuciones que empezamos a encontrar de las que decían los estudiantes y empezamos a clasificar eso, pues, ¿qué nos iba diciendo? Esta también, profe. Lo más difícil de comprender o de aprender personalmente fue encontrar un método de estudio. Es necesario que los profesores le puedan explicar al estudiante qué metodologías son mejores, qué libros, qué páginas, qué textos se manejan. Este tema es súper importante para que el estudiante se guíe por un buen libro. ¿Y este, Andreita? El tema de la variedad en la anatomía en los textos sí es complejo. La variedad de textos es mucha. Sería buena una clase o una introducción a metodologías de estudio. Entonces empezamos a encontrar este tipo de alocuciones en los estudiantes y esto lo clasificamos como una necesidad del acompañamiento en la metodología de estudio. Digamos que los estudiantes, a veces le decimos, pues lea, entonces él va y lee, ¿verdad? Pero hay muchos textos de anatomía y digamos que yo ya he optado o hemos optado por lo que ellos hagan un escaneo, que vayan y busquen el libro que más les agrade. A algunos les agrada más que tengan más dibujos, que tengan más cuadros resumen, otros les agrada que tenga más información, que tenga más correlación clínica. Para otros de pronto que ya han tenido un acercamiento, pues prefieren un libro más concreto. Para el que todavía es primera vez que se acerca a esta terminología, pues será más interesante poder tener diferentes representaciones. Entonces, de pronto ese acompañamiento en la metodología de estudio podría llegar a ser importante en nuestros cursos, especialmente si estamos pensando en estudiantes que están ingresando en esta cultura académica universitaria. Por aquí, pues, también es una fotografía real tomada en el laboratorio. Allí los estudiantes, pues, se observaban ellos cómo hacían ese estudio, en este caso, pues, de miembro inferior, y vemos cómo ellos, pues, necesitan tener diferentes representaciones. Por acá un modelo anatómico de miembro inferior. Ellos casi siempre van a buscar armar las estructuras para ver cómo van ubicadas, se van a observar, van a utilizar el atlas, diferentes representaciones. Necesitan como muchas representaciones bidimensionales, tridimensionales en modelos. Entonces el poder como tener este tipo de acompañamiento pues es muy importante. Por acá tenemos otras alocuciones. ¿Quién más nos quiere ayudar allí con la lectura? Si gusta, yo la leo. Considero importante componentes más prácticos, por ejemplo, disecciones, para afianzar conocimientos teóricos, pues son una herramienta que nos da mayor claridad a lo que he estudiado. Gracias, profe. Por acá otro. Dale, te ayudo. Nos parece que el apoyo al anfiteatro sigue siendo vital. Gracias. Por acá. ¿Quién más? ¿Quiere? Yo repito. Yo decía, voy a contestar como yo sé, como yo lo sé, porque yo estudio sola, pero se me ocurre que debería de haber modelos de los nervios, porque mientras estaba estudiando yo decía, Dios mío, necesito tener como unas mangueritas, algo que me ayude a ubicarme. En el anfiteatro uno puede ver de forma tridimensional y en el tamaño real las estructuras.
Gracias, profe. Habíamos como muchas preguntas, muchas alocuciones alrededor de esa necesidad de tener algo físico que permitiera, digamos, cuando hace esa lectura y digamos que eso lo incluimos en una necesidad de la práctica, ya sea a través de órganos homólogos, en anfiteatro, con modelos, con dibujo, con lo que tengamos, pero esa posibilidad de práctica pues va a ser fundamental para ese aprendizaje. A veces digamos que la lectura sola pues empieza a tener esa necesidad de que el estudiante pueda ubicarse también tridimensionalmente. Por acá otras alocuciones, ¿quién más? Pueden repetir, yo aquí no los estoy viendo. Dale, yo te ayudo. Lo mejor es ir estudiando constantemente, o sea que el uso de actividades evaluativas cortas o talleres, o que por ejemplo hoy vamos a hacer esta actividad de dibujo, o sea que cada clase tenga una actividad evaluativa corta, o algo que haga que el estudiante llegue preparado a la clase. Gracias, profe. Por acá. ¿Quién más? Las preguntas a uno lo orientan. El uso de lecturas, de guías, hacen que el estudiante no se vaya tan solo. El uso de quizzes, es necesario actividades que lo guíen a uno en el aprendizaje. ¿Y el otro? Los procesos de retroalimentación me parecen súper importantes para mejorar. Gracias, profe. Entonces, pues todas estas alocuciones lo incluimos en la necesidad de la evaluación formativa, entendiendo no esa evaluación como la calificación. Digamos que lo que vimos es que muchas veces se imparten las temáticas, se hace una evaluación donde se toma una nota, luego se imparten otras temáticas, se hace una evaluación, se toma una nota y luego se promedian esas notas. Pero pensarnos también en esta posibilidad de evaluar como cualquier tipo de pregunta, dibujo, en la misma clase, cuando digamos hacemos cierta comprensión, que ellos puedan escribir. Algo que nos hemos dado cuenta es que los estudiantes, pues el estar sentado allí, si él estudió previo y viene con todo el interés, motivación, pues seguramente la clase va a ser muy provechosa. Pero si el estudiante no ha estudiado o está en otras actividades, pues vemos cómo se sienta allí, pues como inerte, o muchas veces en algunas de las observaciones que hicimos de clases, pues están jugando en el celular. Algunas de las clases que vimos en otras universidades, el estudiante, hasta viendo series, o sea, se ponían los audífonos, el computador, y estaban viendo una serie y el profesor estaba adelante impartiendo la clase. Entonces, digamos que una desconexión total allí, pues que se entiende obviamente que la responsabilidad pues es muy fuerte por parte del estudiante, él es el que tiene que estar concentrado para su aprendizaje, pero también el hecho de que no hayan preguntas o que participación, pues va a hacer que yo pueda desconectarme también muy fácil de ese encuentro. Por acá tenemos otras, ¿quién más? El estudiante tiene que saber que las bases son muy importantes para que el estudiante logre ubicarse, especialmente en los órganos. Hay que estar retomando las bases constantemente. ¿El otro? Por ejemplo, en las imágenes de los nervios, yo no entendía por qué es anterior y por qué es posterior. En la imagen no entiendo. Para la anatomía, irse imaginándoselo es muy difícil. Si no tengo clara la terminología, no es posible comprender las estructuras. Muy bien. Allí digamos que algo muy importante es que también las ideas principales de la anatomía generalmente se imparten el primer día de clase, por lo menos pues eso fue lo que vimos en algunas de las observaciones, y digamos que el profesor ya asume que el estudiante tiene claridad alrededor de estos términos, igual los libros. Si analizamos los libros de anatomía, generalmente algunos de ellos en esta parte de las ideas fundamentales hay explicaciones muy cortas, es tanto así que Rouvier, por ejemplo, en una de las explicaciones que hace de esta terminología, lo dice, estos términos son del uso diario, o sea, como asumiendo que pues ahí son lógicos y que se espera que el estudiante ya los comprenda. Sin embargo, vemos que pues cada vez esto es menos frecuente. Nos hemos encontrado hasta estudiantes que para ellos anterior es atrás
porque pues la explicación que nos daban es porque cuando ellos ven la televisión o las series, les dicen el capítulo anterior, ¿cierto? Y fue lo que ya pasó, entonces para ellos anterior es posterior y cambiar ideas previas es muy difícil porque digamos que ellos ya vienen con ciertos conceptos que los traen y poder cambiarlos es de lo más difícil que hay en la educación. Entonces, esas ideas previas pues es necesario atravesarlas durante toda la asignatura. Digamos que uno asume que él ya tiene clarísimo toda la terminología y empieza a hacer las lecturas y hablar en estos términos, pero si ellos no lo tienen claro, pues la lectura va a estar vacía. Por acá pues encontramos también algunas alocuciones interesantes donde los estudiantes pues manifiestan confusión, mucho estrés alrededor de su proceso de aprendizaje, alrededor pues digamos de esta cultura académica. Y allí pues encontramos también la necesidad de una red de apoyo que consideramos pues que también debe ser a nivel institucional, ¿no? Porque pues el profesor, digamos que nosotros cada vez nos encontramos con más casos de estrés en el aula, de casos de salud mental que a veces no hemos sabido pues como cuál es la mejor forma de manejarlos. La universidad se encuentra trabajando en una ruta de salud mental, pues ahora me cuentan cómo están ustedes, pero digamos que sí es muy fuerte cada vez este tema en las aulas, entonces consideramos muy importante como esa red de apoyo que ellos puedan tener. En cuanto a las dificultades para el aprendizaje, pues encontramos que para ellos es muy difícil la identificación de estructuras en diferentes modelos. De pronto para el profesor que es experto, pues es muy fácil ubicarse rápidamente en una ilustración o en una imagen de atlas o en un órgano homólogo fresco o en un órgano conservado que empieza a perder su forma, que las texturas, los colores empiezan a ser diferentes y digamos que también muy exigente pues en imágenes radiográficas que necesita pues una comprensión muy importante de la tridimensionalidad. Entonces para los estudiantes esto es una dificultad que se presenta y eso pues nos puede dar pie para hacer actividades para fortalecer y poder que ellos puedan comprender en diferentes representaciones. En cuanto a la ubicación espacial, también digamos que lo que hacíamos era observar cuando los profesores pasan las estructuras óseas y digamos que muchas veces el profesor le pasa la estructura ósea al estudiante ya explicado en una imagen bidimensional y el profesor asume que el estudiante ya entendió al haber hecho la explicación con la imagen, pero miren por acá, por ejemplo, esto fue una fotografía que tomé con una práctica. La profesora había explicado paredes de tórax en unas imágenes bidimensionales y luego les pasó a los estudiantes las vértebras y las costillas, pues esperando que ya ellos comprendieran su ubicación y todo alrededor de la explicación que ella había dado, pero miren cómo pues los estudiantes no necesariamente a partir de esa explicación que el profesor puede dar muy elaborada en una imagen, pues ellos logran hacerlo cuando ya tienen las estructuras. ¿Esto cómo nos daríamos cuenta? Pues a partir de una evaluación para poder retomar y que el estudiante caiga en cuenta de que está ubicado, o los vemos estudiando con el atlas en una vista, pero tienen la estructura en la vista contraria. Esto suele pasar en profundidad, ellos no logran ubicarse, por ejemplo, si ven, están buscando las conchas nasales inferiores, pues las buscan por la parte externa porque no logran comprender en el dibujo que queda ubicado hacia la profundidad. Entonces empieza como esa ubicación espacial es bastante compleja para algunos de ellos. La comprensión de la terminología, digamos que el origen pues, de las palabras para ellos pues, no es conocida, eso también lo dificulta, la sinonimia, la polisemia, pues también hace que el estudiante como que se le dificulte la comprensión de la anatomía. Y definitivamente los conocimientos previos básicos, si ellos no saben qué es una base, un apex, unas caras, unos bordes, todo este tipo de terminología que usamos, pues ellos, obviamente la lectura no tiene sentido. A partir de toda esta información, pues parte de la que estoy presentando y de las entrevistas también que se hicieron a los profesores, de las estrategias que ellos utilizan para la enseñanza-aprendizaje, planteamos unos lineamientos para propuesta de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Y en esta propuesta, pues lo que pretendemos es hacer, digamos, 3 actividades importantes. Una que es la lectura y comparación y análisis de varios textos universitarios sobre un tema de interés. Allí lo que hemos visto es que
cuando el estudiante logra hacer la lectura de un tema en un autor y compara con otro autor y con otro autor y empieza a hacer un análisis de por qué este autor dijo que tenía 5 ramas, pero este autor dijo que tenía 8, es que este no está clasificándolo de esta manera, pero este sí, y él empieza a comprender por qué esas descripciones pueden variar, pues va a hacer que él pueda digamos, analizar que lo que pasa es que hay clasificaciones que pueden ser diferentes y va a tener una comprensión mayor del tema que le interesa. Otra actividad muy importante es la observación de modelos ya existentes, porque cuando ellos empiezan a observar estos modelos y a compararlos, pueden darse cuenta de errores que hay alrededor de esas representaciones y les permite empezar como a proponer nuevas representaciones para que se comprenda mejor algo que ellos quieren comprender o entender. Y la actividad más importante es la experimentación, donde allí digamos que animamos a los estudiantes a que hagan disección, a que hagan observación, a que investiguen, a que dibujen, a que propongan, a que escriban, a que intenten hacer sus propias representaciones alrededor de temas que les interesan y quieren explicar. Siempre atravesado, digamos, por las ideas principales de la anatomía. Si vemos que los estudiantes en medio de todas estas escrituras o explicaciones no entiende algo, pues se devuelve, digamos que el profesor está más como un asesor que está en todo el proceso apoyando. Entonces lo voy a explicar un poco más como con los ejemplos. Por aquí vemos como uno de los primeros trabajos que empezamos a trabajar, estos son con los estudiantes de segundo semestre, una estudiante que vio el tema de oído, dijo no entiendo nada, ustedes me permiten hacer una disección, entonces en ese caso hubo la posibilidad, ella empezó a hacer disección de oído. Ella en ese interés, esa motivación, empezó a hacer ilustraciones propias, de cómo estaba organizado ese oído, hacía maquetas tridimensionales, luego empezamos a trabajar con un dibujante, todo esto es una propuesta que ella misma empieza a hacer, donde empieza a hacer unas descripciones anatómicas muy precisas, para identificar el oído medio, externo, interno, la relación de las estructuras, y luego empieza a hacer toda una construcción de un material de procedimiento como una guía, donde explica cómo se hace toda la disección, los puntos de referencia. Esto hizo que ella tuviera una comprensión de toda la anatomía de cráneo, de puntos importantes para hacer toda esa descripción de ese procedimiento. Luego, pues digamos que la vimos tan interesada que empezamos a trabajar con un ingeniero y empezó a trabajar en la construcción de un modelo tridimensional de oído. Eso le llevó pues a hacer una impresión 3D de esta estructura y luego a compartirlo en diferentes congresos y la escritura del artículo. Digamos que esto fue como de los primeros trabajos que empezamos a trabajar con los estudiantes y a partir de allí pues empezamos a incluir algo que llamamos proyectos anatómicos, donde ellos empiezan con una idea y vamos aportándoles y trabajando con ellos y buscando redes interdisciplinares, ya sea con ingeniería, con clínicos, con cirujanos, para que el estudiante empiece a trabajar sobre un tema que le interese. Por acá vemos otro de los trabajos, es un estudiante también del programa de medicina, quien se interesó primero por todos los pares craneales. Me dice, no, es que me interesan todos los pares craneales. Entonces, muy bien, está bien, vamos a estudiar todos los pares craneales. Cuando fue a estudiar, digo, es demasiado, entonces escoge uno. Entonces se quedó con el 7º par craneal y en medio de ese interés, pues empieza a proponer esquemas, a hacer comparación de diferentes textos, a comprender muy bien y luego empieza a trabajar también. Digamos que la dificultad que se encuentra es que el nervio facial muchas veces está descrito por partes, ¿no? Entonces él tiene esa necesidad de comprenderlo todo desde el origen hasta su parte más periférica y empieza a hacer una propuesta y a separar por cada uno de sus componentes, toda la parte simpática, parasimpática, empieza como a darle una organización, una representación diferente y empezamos a trabajar también con un ingeniero en un software que ya está bien adelantado alrededor de diferentes expresiones faciales y algunas correlaciones clínicas. Por acá uno de los trabajos que estamos trabajando actualmente es con estudiantes también que empezaron a trabajar con una ginecóloga que está interesada en hacer
modelo de histerectomía vaginal para los residentes de ginecología y los estudiantes entonces hicieron observación de procedimientos quirúrgicos, lectura, reuniones, empezar a proponer opciones y lograron hacer un modelo casero para el entrenamiento de los estudiantes y están trabajando en la propuesta de un modelo que sea, digamos, replicable, pero también que sea de bajo costo para que los residentes puedan hacer la práctica de los pasos necesarios para este procedimiento y se han unido con ingenieros para trabajar en un modelo un poco más elaborado. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los trabajos que hemos venido haciendo. Algunos de los estudiantes de pronto hacen unos trabajos más básicos, otros unos trabajos con un nivel mucho más alto, obviamente pues dependiendo del interés de cada uno. Entonces, por aquí para concluir, mis profes, y podamos como allí conversar un poco, pues los estudiantes presentan características muy diferentes, eso puede influir en su rendimiento académico, y es importante pues prestar especial atención, creería yo, a estos estudiantes que por primera vez están en la universidad, que tienen ciertas características de colegio, sociodemográficas, familiares importantes y crear programas de apoyo para ellos. Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación generalmente pues están desarticulados. La invitación es que podamos pensar en los tres como interdependientes y que esa evaluación no siempre sea una nota, sino que sea una evaluación para pensar cómo podemos hacer cambios en nuestra enseñanza o cómo podemos proponer, generalmente cuando vemos qué es lo que les dificulta o cuál es la idea previa que ellos necesitan para comprender cierta temática y si esas preguntas se las hacemos antes de llegar a la clase o corroboramos que ese concepto ya lo tengan claro para poder seguir adelante, casi que es como unos escalones en los cuales si no está este primer escalón, pues no podemos seguir al otro, pero si logramos identificarlo, pues podríamos lograr mucho mayor aprendizaje y mayor comprensión de esos conceptos que nos interesan. Algo interesante también, revisamos los escritos y los cuadernos de algunos estudiantes y podemos, digamos que ahí pudimos identificar también muchas cosas que ellos hacen de forma incorrecta. Entonces, ellos sí estudian, dibujan, pegan, pero a veces están confundiendo términos o la lectura no la están comprendiendo bien y pues eso no va a permitir que ellos logren el objetivo. También pues las ideas principales de la anatomía, pues consideramos que es súper necesario que sea de forma transversal, estar reforzándolas hasta el último día, el permitirles escribir, describir. Muchas veces pues como son un gran número de estudiantes pues hacemos pruebas cerradas, pero definitivamente el poder incluir algunas preguntas abiertas o en el mismo aula donde ellos puedan escribir para que logren entender si están siendo lógicos en esas descripciones, si están utilizando bien la terminología, pues es supremamente importante y comprender pues que el aprendizaje es un proceso y es un proceso que es complejo y que va a ser diferente para cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Por acá, profes, mi correo, sonia.osorio, por aquí mi ORCID, donde pues ya está publicada la guía de enseñanza-aprendizaje para los profes que de pronto les interese o que este tema pues sea también para ustedes de interés, pues con mucho gusto y ya paso pues a la conversación. Muchas gracias. Bueno, Profe Sonia, muchas gracias. gracias. En este momento, entonces, como usted mismo lo ha dicho, abrimos el espacio para comentarios, preguntas y demás. Así que, si les parece bien, los participantes pueden levantar la manito y de una vez les vamos dando la palabra. Adelante, profe José Fernando. Bueno, hola Sonia, ¿cómo vas? Un gusto escucharte por Profe, estos disculpe, lados. profesor José Fernando, casi no se escucha su voz. No sé si es a mí o a todos. Dame un Sí, momentico, porfa. si puede acercarse un poco más al Escucha muy micro que no lejos. nos escuchamos. Ahora sí, mejor, No, igual. mejor. No, espérate un momentico, miro el micrófono. Si quiere la profe Isabel puede seguir y ya paso yo.
Bueno, quería primero pues felicitarte, muy chévere escuchar como todo este análisis de la enseñanza y el aprendizaje. Te iba a preguntar cuál fue el enfoque comprensivo desde lo metodológico para poder hacer el análisis cualitativo. Profe, pues digamos que yo me guié por un autor que se llama Restrepo, que es un antropólogo, y digamos que él ahí hace la invitación de hacer esta observación participante en la cual, digamos que lo que se busca es comprender el por qué hacen las cosas y cómo lo hacen. Entonces, era grabar todo lo que ellos hacían, todo el tiempo preguntar por qué lo hacían. Por ejemplo, ellos tomaban estructuras óseas. Alguna vez un estudiante tomó un sacro, tomó dos sacros, y un sacro era muy cóncavo y el otro era muy vertical. Entonces, pues para uno es o sea, uno tiene ya muy claro pues que son dos sacros, simplemente pues que hay variaciones. Pero para el que está aprendiendo, entonces el estudiante tomó los dos sacros y lo puso uno en contra del otro. Entonces me dijo que uno era el sacro y que el otro era el coxis. Entonces, entonces yo pregunté, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué él piensa eso? Entonces él me dice que pues porque yo, obviamente, que porque son diferentes y aparte porque no hay coxis. Digamos que en las estructuras óseas que se les presta para estudio, habían vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacro, hasta ahí. Pero entonces él, como está aprendiendo y él ya sabe pues que hay un sacro, que hay un coxis, entonces como que la explicación que se da es pues que como falta el coxis, este es súper diferente a este, pues este es el coxis. Entonces, es como más, profe, desde esa observación participante, como describir lo que ellos hacen, el por qué lo hacen, y a partir de eso reflexionar de lo que está pasando. Y lo que hicimos fue categorizar a partir de la teoría del conocimiento pedagógico del contenido, de tratar de identificar en toda esa observación cuáles eran las dificultades que ellos tenían para el aprendizaje, las necesidades, y hubo unas categorías emergentes que fueron la de las emociones, que no estaban allí, digamos, específicas en la teoría, pero que fueron apareciendo en la medida, digamos, que hacíamos la observación. Cuando ellos salían de los exámenes decían, estoy que me vomito, me está dando algo, me broté, no puedo dormir, me estoy enloqueciendo. Hay unos comentarios bastante fuertes de algunos estudiantes. Entonces, profe, no me fui con ninguna teoría fenomenológica ni nada de esto que casi me enloquezco buscando por dónde irme, sino que me fui más a través de esta observación participante con Restrepo, que se los puedo compartir. Me pareció práctico, tiene también cursos en YouTube, entonces uno lo puede seguir con sus cursos, es más desde esa observación y como dejar que el ambiente nos hable, que los estudiantes nos hablen, como dejarnos permear. Yo me iba a almorzar con ellos, los grababa todo el tiempo estudiando, ellos me decían lloré, entonces ¿por qué lloraste? ¿Y qué te pasó? Y como el poder, como poder comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando eso, ¿sí? Más que de pronto ciertas preguntas que podamos clasificar, ordenar, irnos con eso, sino es más desde esa observación, de tomar fotos, de grabar, de reflexionar, es como de ir a escribir, reflexionar por qué está pasando eso que está pasando, y digamos pues que sí, la teoría me ayudó como a centrar en ciertas cosas, más lo que iba emergiendo. No sé si ahí respondí a tu pregunta. Sí, sí. Solo que pues amo lo cualitativo y digamos que la base es la teoría fundamentada, solo que obviamente pues tiene como unas lógicas distintas Ajá, cuando uno ya hace las categorizaciones. exacto, sí. Muchas Sí, gracias. digamos que ahí, profe, fue más con ese sentido. Entonces, empezar a clasificar las fotografías, todas las alocuciones, todas las transcripciones, a qué, dónde se podían como categorizar o a qué hacían parte. Profe Fernando, Gracias, ¿les puedo? profe. Profe Fernando. Ole, ¿ya me escuchas mejor? Poquito. Poquito. No, es Grite. que tengo voz de tarro, ando con gripa, entonces Pero, hoy perdí el año. Pues Sonia, pues chévere, chévere lo que mostraste y pues en algunos momentos hemos compartido conversaciones en relación al tema. ¿Qué tanto consideras vos que afecta, y creo que posiblemente a los otros profes les pase lo mismo, la disminución que se ha tenido en la intensidad horaria del curso de anatomía? En especial, por ejemplo, en algunas universidades donde pues la reducción horaria en número de horas para teoría y práctica han llegado a fusionarse. ¿Vos crees que esa reducción
tiene un impacto directo en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación? Profe, pues, ¿qué te digo? Digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias universidades y eso ha sido muy enriquecedor porque ha sido muy diferente en cada una. Y en algunas de ellas he tenido, digamos, cursos que tienen 6 horas y luego el mismo curso ya pasa de un semestre a otro ya no tener 6 horas y no 3 horas. Entonces uno empieza como a, pues obviamente a hacer cambios en todos sus formas de enseñar. Pero yo lo que veo es que el patrón va siendo como similar, o sea, si yo comparo cuando tenía más horas a cuando tengo menos horas, siento que el patrón sigue siendo similar en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, o sea, como que el aprendizaje de los estudiantes al inicio cuesta mucho y va como una pendiente, ¿no? Ellos les va muy mal al principio y luego van subiendo y van logrando como ese aprendizaje. Entonces yo creo que sí tiene que ver, pero también pienso que tal vez cuando veo los libros de anatomía que siento que son complejos para alguien que aprende, que de pronto no nos pensamos mucho en dar esas datos históricos, curiosos, de pronto nos falta más como pensarnos en preguntas, conocimientos previos, como tener un material para cada temática que ellos deban revisar previamente. Si vamos a abordar el tema de generalidades, entonces tal vez podríamos dejarles ciertas preguntas que ellos ya tengan preparadas, porque si vemos que los que ya han visto la asignatura o vienen de una cultura académica muy fuerte, son hijos de médicos, vienen de unos colegios reconocidos, han viajado, saben muchos idiomas, pues los vemos como ellos no tienen problemas al leer y antes están interesados y van volando. Por el contrario, este estudiante que de pronto entró por excepción, que viene, alguna vez fue una estudiante que venía de Ismina, Chocó, y sacaba 0 en los parciales, y ella no sabía ni que era bípedo, y cada palabra era difícil, pero sin embargo tenía la intención de estudiar y va como en 7º semestre. Entonces también yo pienso que es como darle esa oportunidad y tal vez de pensarnos también cómo podemos apoyar ese proceso y también pensarnos que si es un curso de menos horas, si tal vez todo ese contenido él se lo va a poder aprender en ese tiempo, tal vez no. Entonces, ¿qué idea principal es que yo quiero que quede? Digamos que un reto que yo tenía en educación era que todo el tiempo me decían que cuál era la idea principal que yo tenía para cierta temática y uno sí siente que siempre quiere dar todo alrededor de todo. Si es cabeza, es toda cabeza. Si es miembros, es todo miembro, pero a veces hay asignaturas o cursos donde nos dicen que el tema de miembro superior va a ser en una clase de 2 horas. Entonces, definitivamente uno sí tiene como profesor que pensar que en esas 2 horas el objetivo será una generalidad de ese miembro inferior o de ese miembro superior, pero no podemos pretender que en esas 2 horas el estudiante se aprenda todos los huesos con los reparos, orígenes, inserciones, inervaciones, vascularización, porque lo que hacemos es que el estudiante se agote y se deprima y caiga en porque él lo intenta, pero no lo va a lograr, porque el tiempo no es posible, o sea, no es posible, y lo vi en algunas universidades donde se trabajaba por sistemas y siempre el primer sistema que el estudiante tenía les iba muy mal, porque los profesores intentaban que en ese primer sistema se aprendiera absolutamente todo y no estaban teniendo en cuenta que por algo lo habían dividido en sistemas, que tal vez aquí tenía que dar una generalidad de esto y luego ir complementando como un rompecabezas, sino que en ese primer sistema intentaban que se aprendiera todo y la verdad pues creo que a veces no caemos en cuenta de eso, ¿no? Del tiempo, de las horas, del programa académico con que estamos, de si es una anatomía general. Entonces, algunos profesores yo he escuchado que lo que dicen es que anatomía es anatomía y hay que darla toda, como el libro la dice. Pero pues difiero en eso, ¿no? Porque no es lo mismo un estudiante que va a tener una anatomía que dura 2 semestres, que va por partes. Hay universidades donde la anatomía la ven de lunes a viernes, el lunes ven la teoría, el martes la práctica, otras universidades donde solo una vez a la semana, otras universidades 2. Entonces yo creo que sí hay una invitación pues ahí a pensarnos sobre esas ideas principales alrededor del tiempo y claramente sí considero que afecta el tiempo y con los temas que se deban abordar, profe. Profesor Sonia, realmente, pues el tema creo que
ya para mucho más ampliado y la conversación. Incluso yo tenía ahí pendiente una pregunta también sobre eso que estaba diciendo. Es algunos profes cómo se adaptan a todo esto tan importante, cómo convencerlos y todo eso, pero yo pienso que ese tiene que ser como en otro momento que lo podamos conversar. Así que muchas gracias, en verdad que nos parece muy interesante también tener en cuenta, ya hemos tenido algunos encuentros donde hemos hablado desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista investigativo, y me parece fundamental hablar también de esta parte de enseñanza y aprendizaje de la anatomía. Así que muchas gracias por todo lo que nos ha comentado hoy y por compartirnos su conocimiento y estos procesos de investigación. La profe Isabel, adelante, si tiene algo más para contarnos, voy a compartir la pantalla también. Muchas gracias, profe. Bueno, no, primero agradecer a la profe Sonia, agradecer a todos los participantes, créanme que es muy gratificante pues escuchar como que comunidad académica empezamos a quedarnos con una serie de preguntas porque es más allá de claridades al escucharnos, quedan es varias preguntas, sobre todo alrededor de este tema tan importante, morfología, y por eso invitarlos que nuestro momento de encuentro anual, ¿sí? Es a través de los congresos que nos convocan, donde podemos compartir como todas estas experiencias que vamos haciendo. Por eso le pediría así a Oscar si no lo puede compartir. Ya pues por junta pudimos como organizar y les contaba inicialmente pues como el tiempo que y sé que se cruza, pues que se puede cruzar con algunas actividades académicas en otros países, pero la invitación es ir como dejando claro para que el próximo año nos veamos en Medellín del 1 al 3 de octubre, ¿sí? Que lo reserven en su agenda, que puedan contar con que estamos acá, estamos para poder seguir generando estas discusiones académicas. Y pues si la idea es hablar de esta morfología en el siglo XXI con todas las ayudas que hoy contamos y que ahorita veíamos que en términos de investigación incluso se pueden articular, que se pueden generar unas iniciativas desde la propia creación de los estudiantes, desde cómo se piensa en el aprendizaje, que quizás es lo más bonito y valioso en la educación actualmente, ¿sí? Todos centrados en este proceso de aprendizaje que cada uno vivencia con sus estudiantes. Entonces, invitarlos a que lo reserven. Nos estaremos viendo mes a mes el próximo año. Desearles a todos desde ASCOM una feliz Navidad, un feliz 2026 y que podamos seguir como creciendo como comunidad académica. Muchas gracias a todos. Gracias, mi doctora Isabel. Lo mismo para ti, para todos. Muchas gracias, profe. ¿Ya me puede compartir esa invitación? Claro que Ya, sí, y ahora mismo la voy a compartir al ok. grupo del WhatsApp y a las redes sociales para que la Exacto, empecemos a divulgar. Gracias, profe Isabel, gracias, profe Sonia, gracias a nuestros participantes. Reitero entonces el saludo especial para estas fiestas. Un abrazo sincero y muchos éxitos en este fin de año y para el próximo. Muchas Y gracias a todos. seguimos conectados. Claro Chao, que gusto sí. Gracias A verlos. todos. Chao, Ajá. gracias. Que Chao, estén muy gracias. bien. Hasta luego. No, si nosotros salimos a la calle en esto de administrativo,